Hola, ¿qué tal, amiguitos? Pues aquí nosotros desde esta lluvia que está cayendo, bien bonita, ¿verdad? Muy bueno para las plantas que está lloviendo ahorita en estos momentos de grabación. Bueno, niños, pues vamos a ver acerca de un tema de geografía que es la ganadería y el comercio en aquel tiempo en el virreinato. Así que vamos a analizar este bonito tema acerca de lo que hoy tenemos como ganado, la ganadería, ¿verdad? Que es una actividad primaria bien importante. Recuerda que es una actividad primaria porque es lo primero, ¿verdad? Lo primero de origen, ¿eh? De cómo es el campo, por ejemplo, la ganadería, la minería, son de inicio, por eso se le llaman actividades primarias. Así que vamos con la ganadería en geografía con el maestro Payaso. Ok, ya estamos aquí y vamos a ver lo que es la ganadería. Claro que sí, de allá de los españoles, cuando vimos la colonia, en la época de la colonia, ¿verdad? La Nueva España. Dice aquí que los españoles trajeron a América varias especies de animales. Claro que sí, así que aquí en América había pocas tipos de animales y tanto para actividades agrícolas y actividades mineras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los animales, ¿verdad?, les servían para la agricultura. Como ya vimos ahí que los bueyes, por ejemplo, ¿verdad? Que jalaban eh, ¿cómo se llama? La rastra esa, el arado, no el arrastra, el arado, la arrastra, no, el arado, ¿verdad? Y en la minería, pues para cargar, antes no había trenecitos como esos que van así, ¿verdad? No, para cargar las minas, el oro, la plata, pues ocupaban los animales, ¿sí? Ahí en las minas para cargarlas. Incluso por ahí hay una historia bien chistosa de un caballito, utilizaban de esos ponis, caballitos chiquitos, ¿verdad? Pues se pudieran meter ahí a las cuevas de las minas, ¿sí? Entonces utilizaban ese tipo de animales, ¿sí? Ustedes sí conocen los ponis, ¿verdad? Esos caballitos bonitos, chiquititos, chiquitito, chiquitito caballito, qué bonito los caballitos, ¿verdad? Los ponis. Yo cuando estaba chiquito, yo quería tener un pony, ¿eh? Bueno, pues no se me hizo tener un pony. Entonces, a ver, como también para su alimentación. ¿Por qué? Porque también trajeron vacas, por ejemplo, para comer, ¿verdad? Los toros, tan sabrosos que son los chicharrones de puerco también, ¿verdad? También todos esos animales los trajeron de allá, ¿verdad? De la Nueva España, también para comer, ¿verdad? Los cueritos que tan sabrosos sabían también. Bueno, el mole, el adobo y todo eso, pues los tamales, el zacahuil, por ejemplo, no lo podrían hacer sin esos animales, ¿verdad? Que trajeron de allá, de España, ¿verdad? Bueno, ok, durante el virreinato también hubo ciertas restricciones para el uso y posesión de ganado mayor. ¿Qué quiere decir? Restricciones que no cualquiera podía, solamente en diferentes casos o en diversos casos te permitían, pero no a todos, tener un caballo o tener vacas o borregos, todo eso, no cualquiera podía tener, ¿verdad? Solamente
que justificaras el por qué y para qué querías esos animales. O sea que no era tan fácil tener ese ganado que le llamaban ganado mayor. Era, ¿qué es eso, maestro? Pues el ganado mayor, ¿verdad? Era ganado, eran animales grandes. Pero si de a poco también había ganado menor, claro que sí. El ganado menor eran los chiquititos, chiquititos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo los conejitos, ganado menor. Por ejemplo, la gallinita, los pollitos, también los guajolotitos, también el ganado menor, ¿verdad? Así se le llamaba. ¿Y cuál es el ganado mayor? Son los que estaba bien grandotote, como la vaca, por ejemplo, el caballo, eran ganado mayor, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de animales que había. Como pregunta número 1, te voy a encargar entonces, a ver, es número 1, ¿para qué trajeron los españoles de América algunos animales? A ver, algunas especies de animales. Sería la pregunta número 1, ¿sí? Número 2, ¿cuál era el ganado mayor? Número 3, ¿cuál era el ganado menor? Ok, dice que también los indígenas con el tiempo, eso no fue luego, con el tiempo, ¿verdad? Los indígenas también incorporaron la crianza de ganado menor también, ¿verdad? Como cabras, por ejemplo, ¿verdad? Esas que el borrego también, ¿verdad? Los borregos, los cerdos, que eran ganado menor, ¿verdad? No era el hermano menor, no, es ganado menor, no, los cerdos son cerdos, ¿verdad? Cochinos, marranos, esos eran ganado menor también, ¿sí? Y el ganado también le llamaban el pastoreo, ¿verdad? Porque esos había que pastorearlo, así como Heidi y Pedro, ¿verdad? Ellos iban allá a la montaña a pastorear sus cabritas, ¿verdad? Tenían ahí a Blanquita, por ejemplo, ¿verdad? Tenían a... ¿Cuál es otra? La que se perdió. Había una que querían matar, ¿cómo se llamaba? Nieve, algo así, Copo de Nieve. Decía, Copo de Nieve, ¿dónde estás? Y que la querían matar, que porque no daba leche, ¿verdad? Ok, entonces esas eran las cabras de... También animales de pastoreo se le llama, o también se le llama animales de ganado menor. ¿Sí? Ok, entonces, ok, también, número 4, entonces le vamos a poner aquí, ¿cuál era el ganado de pastoreo? Acuérdense de Heidi, acuérdense de Heidi. Ok, luego dice, desde las primeras décadas, ¡uy! Un trueno, del siglo XVI, las condiciones climáticas y geográficas favorecieron la producción de ganadera. ¿Qué quiere decir? Que el clima cambió. Como ahorita que está lloviendo, empezó a llover mucho, hubo mucho pasto, mucho que comer, y entonces empezaron a nacer muchas ovejas, muchas cabras, muchos caballos, ¿verdad? Y se empezó a llenar toda la Nueva España de muchos animales que los indígenas empezaron a criar más y más y más, y hoy en día hay mucho de ese tipo de ganado, ¿verdad? Entonces, porque el clima, dice, favoreció, empezó a llover bien bonito, mucho río, mucha agua para tomar, porque cuando no hay agua, pues también los animales resienten la situación y también se mueren a veces o se emplacan, ¿verdad? Entonces se favoreció la producción ganadera. Muy bien, ok. Las condiciones climáticas, dice ahí, y geográficas favorecieron. Entonces empezaron a producir como consecuencia, porque estaba muy bien el clima y todo eso, pues empezó a producir mucha carne, ¿verdad?
el ganado empezó a engordar y había mucha carne, muchos huevitos de los animales, de las gallinas, de los guajolotes, por ejemplo, mucha leche. Al haber mucha leche va a haber mucho queso, mucha nata, mucha crema, ¿verdad? Y así un montón, mucho chocolate que a los niños les gusta, ¿verdad? Que viene de la leche y del cacao, por ejemplo. Y empezó a haber muchas gracias a las condiciones climáticas y geográficas. Entonces, la número 5 sería debido a que se empezó a producir, perdón, mucha leche, mucha carne. A ver, ok. Y también empezaron la producción de piel. Ustedes dirán, ¿cómo está esto de la piel? Sí, la piel, porque acuérdense que la piel de los animales, como la vaca, por ejemplo, la aprovechan muchos para hacer, por ejemplo, cinturones, bolsas, empezaron a hacer chamarras, por ejemplo, para el frío, del borrego igual, empezaron a hacer chamarras de lana, por ejemplo, empezaron a producir muchas cosas. Y con los animales, por ejemplo, con las tripas, ¿sabían ustedes que las tripas de los animales los utilizan para hacer algunos alimentos, como cuáles? Por ejemplo, el chorizo, por ejemplo, el chorizo, a ver, ¿cuál otro? Chorizo, es uno que parece el chorizo grandote, la birria, por ejemplo, también se llama birria, ¿verdad? Y muchos otros se llaman embutidos porque vienen, los hacen de la tripita de la vaca, ¿verdad? De la vaca. Ok, entonces también, por ejemplo, se hicieron jamón, por ejemplo, salchichas, todo eso como consecuencia de que había mucha vaca, mucha leche, ¿verdad? También eso fue accesible para muchas personas, empezaron a comer, y claro que ahora estamos bien gordotes ya, y por eso tenemos muchas enfermedades como diabetes, ¿verdad? Comemos muchas cosas que tienen carne, embutidos, grasas, sales y todo eso empezó a producirse más, y como consecuencia esos famosos embutidos, ¿verdad? Ok, entonces también a las personas, ¿verdad? Los indígenas, entonces la dieta se cambió. ¿Dieta qué quiere decir dieta? La dieta quiere decir lo que comían. Lo que comían los indígenas se fue transformando, ¿verdad? Se transformó y empezaron a comer muchas gallinas, muchos cerdos. Muy bien, entonces, a ver, muy bien. Número 6, que empezó a consumir más la gente de la Nueva España. A ver, ¿cuál es? Ok, también la crianza de los de los borregos también permitió una importante producción de lana, por ejemplo. Había mucha lana, pero no lana de esto, ¿verdad? Eso no había. Había lana, pero para la piel, ¿verdad? Entonces los borregos, ¿verdad? También empezaron a fabricar entonces telas, también se hacen telas de ahí, de los animales, del pelo de los animales, telas, principalmente en el centro del territorio de la Nueva España, ¿sí? Ok, número 7, que se produjo con los borregos, con la crianza de los borregos. Si le vas a poner, aquí hay mucho que decir de los borregos que se empezó a producir, ¿cierto? Aquí vemos, aquí por ejemplo, una pintura, ¿verdad? Donde ahí vemos nosotros ya a los españoles, ¿verdad? Los niños, cómo vestían, vean lo de la Nueva España, ¿sí? Es una escena popular, dice ahí. Ok, dice, entonces el caballo. Ahora vamos a hablar del caballo. El caballo fue uno de los animales traídos por los españoles, ¿sí? El caballo, pues recuerden que fue de mucha utilidad, porque gracias al caballo los españoles ganaron la batalla, los mexicas, por ejemplo. Con el caballo se trasladaban de un lugar a otro, era como transporte,
Con el caballo jalaban, por ejemplo, las carrozas, ¿verdad? Donde eran con los coches, le llamaban coches, ¿verdad? Los primeros coches eran jalados por caballos, no había motores como ahora, y los caballos servían también para jalar, ¿verdad? Las yuntas, para jalar el arado, para jalar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces el caballo fue muy, pero muy importante en la vida cotidiana. Entonces, influyó mucho. Entonces, la número 8 sería, a ver, ¿por qué fue importante el caballo? Desde su llegada fueron indispensables para que los conquistadores corrieran una amplia extensión de territorio, porque México era muy grande, o sigue siendo muy grande, ¿verdad? A pesar de que nos quitaron muchos. Entonces, el caballo era importante para irse de un lugar a otro. Sin embargo, no todos los caballos fueron utilizados de la misma manera. No crean que todos era para andar paseando, nada más, para allá y para acá. No, pues algunos se ocuparon para cultivar las tierras, como decíamos, para jalar la yunta, para jalar el arado, y fue muy importante para todo eso, para ir a carrear la leña, los burros también, ¿verdad? Carreaban leña, entonces era muy importante para ir. Entonces, el caballo, porque eso fue uno de los animales muy importantes. Entonces, la número 9 sería, ¿para qué sirvió el caballo en la agricultura? Muy bien, se ocuparon de cultivar tierras, calando arados, otros con los comerciantes de sus largos, pero largos recorridos, y algunos más, los novohispanos, o sea, novohispanos, que sí que la Nueva España, a los que vivían en la Nueva España le llamaban los novohispanos ricos. Había unos ricos y a unos pobres también, como siempre, ¿verdad? Pero antes había más ricos que pobres, ¿sí? Dice, quienes se sentían orgullosos de sus lujosos caballos. A ellos los caballos los ocupaban para presumir, ¿verdad? Que voy acá, que los hacían bailar y casi cantar, ¿verdad? Entonces, para carrera de caballos, que había caballos de esos que valen mucho dinero, los pura sangre, por ejemplo. Entonces, esos caballos se ocupaban para presumir, ¿verdad? Ya que un hombre poderoso no podía andar a pie. ¿Cómo va a andar a pie, verdad? Tenía que andar en su caballo. Todos tenían que saber andar en caballo, ¿sí? Entonces, a ver, en esa época su caballo era muy importante, dado que se utilizaba para participar en torneos. Claro, había torneos de, como le decíamos, de caballos, de a ver quién llegaba más rápido, de carreras, de aquel quién relinchaba más bonito el caballo, a ver quién lo hacía bailar más bonito, a ver quién lo hacía hacer piruetas y no sé qué tanto. Y bueno, cada vez había muchos de caballos, ¿verdad? Entonces, claro, en los torneos, en las corridas de toros, por ejemplo, se siguen ocupando en los toros, cuando le pican así al toro, ¿verdad? Se suben arriba del caballo y le empiezan a picar, ¿verdad? Entonces, al caballo también lo protegen porque lo están empujando, ¿verdad? El toro los quiere también cornear, ¿verdad? Entonces ocupan los caballos en la corrida de toros. En los juegos, también hay juegos olímpicos donde los caballos los ponen a brincar, a ver cuál caballo, ¿verdad? De los jinetes hace que el caballo brinque más alto. Eso es, ¿verdad? Entonces las cabalgatas, cuando dicen, a ver, vamos a ver todos a las cabalgatas, ¿verdad? Que iban llevando que a la Virgen, que llevaban a alguna procesión o algo, y todos los caballos, ¿verdad? De todo el pueblo iban juntos, ¿verdad? En las famosas cabalgatas que él todavía las hace, ¿verdad? Las procesiones que le llaman, ¿verdad? La gente que va junta a una procesión, le llaman, ya sea de un santo o de algo que celebran, y paseos por las plazas, simplemente a pasear por las plazas y para cortejar a las damas. Claro que tenía que ser arriba de un caballo y decía, hola, qué bonito estás, que no sé qué tanto, y al caballo no se bajaba, ¿verdad? Y ahí estaba con el caballo haciéndolo caminar, ¿verdad? Y bailar, ¿eh? Y así enamoraban
a las mujeres, que a veces se llama cortejo, a cortejar se llama, enamorar a las damas subidos en un caballo, no podían hacerlo abajo, caminando, no, tenía que ser arriba del caballo, porque le daba personalidad, ¿sí? Personalidad. Ok, ahora sí, dice el comercio. ¿Qué pasó con el comercio? Bueno, el comercio también era muy importante. Acuérdense que el comercio es vender y comprar cosas, ¿sí? Entonces, los productos ganaderos, agrícolas y mineros, o sea, que lo que compraban ganado, de todo lo que ya vimos, por ejemplo, como borregos, cabras, caballos, vacas, todo eso se compraba, ¿sí? Agrícolas, como cuáles, como chile, tomate, cebolla, trigo, calabaza, papa, todo eso se vendía y se compraba también en el comercio. ¿Qué más? Los productos mineros, como cuáles, oro, plata, cobre, zinc, todo eso también se compraba. En la Nueva España, todo eso se distribuían mediante el comercio interno y externo. ¿Cómo es eso que comercio interno? Recuerden, el comercio interno es cuando compramos y cuando se vende dentro del mismo país. Por ejemplo, le compramos por ejemplo, a Hidalgo o Veracruz, le compra a Campeche o a Quintana Roo, le compramos cosas, ¿verdad? Entonces se llama comercio interno siempre y cuando sea dentro del país, ¿sí? Y el comercio externo es cuando le compramos y le vendemos a otros países, ¿sí? Hay cosas que México no tiene o México que tiene y le vende a otros, que se llama exportar. Cuando nosotros le vendemos a otro país, se dice exportamos. Pero cuando nosotros le compramos a otro país, se dice importamos. ¿Sí? No es lo mismo exportar que importar. La palabra ex, y suena como ex, fuera, ex. ¿Sí? Excremento, por ejemplo, cuando dijimos excremento, que es algo que sale para afuera, ¿verdad? Excremento. Exportar también sale hacia afuera, hacia otros países. Y importar es al revés, de allá para acá. Lo importamos, me importa, de allá para acá, ¿sí? Eso es. Entonces, a ver, aquí nos faltó una preguntita, aquí, nos quedamos en la número 9. En los número 9, a ver, la número 10 sería, ¿qué hacían los novohispanos ricos? Los novohispanos ricos, ¿para qué? ¿Qué hacían con los caballos? ¿Sí? Aquí está todo, en unos 4 renglones van a contestar todo eso, ¿sí? La número... vamos en la 10, ¿verdad? En la 10, la número 11. A ver, la número 11. ¿Qué productos de comercio, qué cosas de comercio se producían en la Nueva España? Está todo esto. Número 12. ¿Cuál es el comercio interno? Número 13, ya lo platicamos. ¿Cuál es el comercio externo? Ok, entonces dice aquí que, por ejemplo, el interno, la producción se vendía aquí dentro de México, se vendía en un tianguis, por ejemplo. ¿Sí saben lo que es los tianguis? Las plazas, por ejemplo, como aquí los domingos, ¿verdad? Es cuando vamos a comprar, muchos dicen vamos a la plaza, así dicen, ¿verdad? Vamos a comprar, muchos le llaman plaza, otros le llaman tianguis, ¿sí? Y en esos lugares se venden un montón de cosas que se producen tanto en el mercado interno como el mercado externo. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar chile, tomate, cebolla, bueno, ese es el mercado interno. Pero si queremos comprar, por ejemplo, una computadora o queremos comprar ahí algo de los chinos ahí que venden, ¿verdad? Eso ya es mercado externo, o sea, de afuera, ¿verdad? Entonces, comúnmente, entonces ahí donde los venden, cuando en las plazas, los tianguis y las plazas. Entonces, la número 14 sería,
que son los tianguis y las plazas. ¿Qué eran los tianguis y las plazas? Ok, entonces ahí comúnmente decía hombres fuertes en aquel entonces, ¿verdad? Hombres fuertes así como yo, ¿verdad? Bien fuertes, así, que cargaban los bultos de maíz, de frijol, ¿verdad? Ayudaban a la gente a llevar sus cosas y entonces la gente de Nueva España, ¿verdad? Tenían que ser fuertes, ¿verdad? Para poderle llevar las cosas. Y además tenían que ser, dice, hombres fuertes, rudos. Los rudos eran rudos también, ¿verdad? Porque tenían que defender las mercancías que transportaban de posibles asaltos, porque había que estar acá también como ahora, a ver, no había de esto, ¿verdad? Teníamos que a puro puño defender que no los asaltaran con la mercancía, que lo pudieran vender, por los asaltos, porque se dice que era entonces, dicen, era muy honrada la gente, según no había mucho más que sí, los piratas que eran rateritos, pues los piratas quitaban, robaban el oro y la plata en el mar principalmente, y también se iban a tierra a veces, y a robar. Esos eran los piratas de los cuales se tenían que cuidar, ¿sí? Entonces, dice aquí que en la Nueva España había una intensa actividad comercial porque se comportaron regiones especializadas en el intercambio de ciertos productos. O sea que había unos lugares donde sí se vendían los productos, ¿verdad? No como ahora, por ejemplo, en Puebla, en Jalisco, en Ciudad de México, ahí se vendían muchas, pero muchas cosas. Dice, los sitios de mayor actividad comercial eran los puertos, especialmente en dos. A ver, ¿cuáles son los puertos donde se vendía más? Es en Veracruz, donde se intercambiaban productos de España con España, como materias primas. ¿Sabes la materia prima? O sea, son productos que ya vienen elaborados, ¿verdad? Entonces, como productos de minería, la grana o cochinilla, palo de Campeche, la vainilla, etcétera. Usted dirá, maestro, ¿qué es eso de la grana cochinilla? La grana cochinilla, fíjense bien, le llaman cochinilla porque es un animalito chiquito que se da en el nopal. Es un animalito chiquitito. Que si el animalito chiquitito lo acercamos así a una tela, por ejemplo, ¿qué creen que pasa? El animalito al tocarlo se orina. ¿Sí? Se hace un orín y ese orín es rojo. ¿Y qué creen? Ese orín lo ocupaban como pintura, ¿sí? Eso rojo, muchas cosas, muchos tejidos, muchas telas, por ejemplo, muchos lugares eran pintados con la grana cochinilla, que es ese animalito que al tocar, ¿verdad? Echa un orín rojo, y hace una pintura bien bonita. Esa es la grana cochinilla. También se vendía el palo de Campeche, por ejemplo, que todavía se vende hoy. La vainilla, aquí, por ejemplo, aquí se vende mucho aquí en Papantla. La vainilla, ese lo que huele bonito, para el chocomil que le echan, ¿verdad? Le echan a muchos helados también, la vainilla. Muy importante, dicen que la coca también es de por ahí, ¿verdad? Que le echan la vainilla, bueno, la Coca-Cola, no vayan a pensar mal. Y allí llegaban las disposiciones del rey, que quiere decir que el rey era el que decía, ¿verdad?, dónde se iba a vender. Entonces, allí llegaban las disposiciones del rey, que quiere decir que lo que decía el rey, por ejemplo, las órdenes llegaban a los puertos, principalmente ahí de Veracruz, ahí llegaban las órdenes, ¿verdad?, qué cosa anunciaba el rey, ¿sí? Entonces, y la correspondencia de Europa también, o sea, las cartas y todo eso de Europa, ¿a dónde llegaba? Pues al puerto, ya sea de Veracruz, y había otro puerto importante también, que era el puerto de Acapulco. La número 15 sería entonces, la número 15 sería, cuáles eran los dos puertos más importantes donde llegaba la mercancía. La número 16 es qué productos se vendían principalmente en puerto de Veracruz, como esto que vimos aquí.
con la grana cochinilla, por ejemplo, y todo eso. Ahora, en Acapulco, tenía rutas de destino a Asia, de ahí se iban a Asia, porque ya acuérdense que Acapulco está en el océano Atlántico, ¿sí? Entonces, acá en Acapulco, ¿verdad? De ahí se partían algunos barcos para allá, para Asia, llegaban a China, llegaban a Japón, por ejemplo, también Nueva Zelanda parece que se llama también. Entonces, de ahí qué cosa vendían de Acapulco, de ahí para China, para Japón, eran unas rutas que se le llamaban Asia, la ruta Asia. Bueno, el número 19, ¿eh? ¿Qué ruta cubría la ruta de el puerto de Acapulco? Ok, se vendían ahí mercancías de lujo, porque venían de allá, ¿verdad? Había cosas bien raras y bien caras, como cual la ropa de seda, por ejemplo, ropa muy así suavecita, la ropa de seda, que es el gusanito que da la seda, ¿verdad? Las traían de allá, el marfil, por ejemplo, que le quitaban a los elefantes, o sea, se los quitaban a los elefantes, pobrecitos elefantes, se los quitaban y con el marfil hacían figuritas así, ¿verdad? Que tenían un costo muy grande porque eran de animales, ¿verdad? Que se los quitaban, pobrecitos, y todavía hoy en día siguen quitándose, pero ya está prohibido el marfil. Las especias, como cuáles especias, van a decir que cuáles son las especias. Las especias eran lo que se le echa al mole, por ejemplo. Al mole de chileo dice que échale las especias. ¿Y cuáles eran las especias? Bueno, las especias eran como, por ejemplo, el ajonjolí, por ejemplo, el comino, que la sal, ¿cuál es otro? Tomillo, mejorana, todo eso que se le echa al mole para que sepa sabroso, esas olores que les llamaban también, ¿sí? Las especias las traían ¿de dónde? De Asia, principalmente de la India. Allá era el papel de China, la traían. ¿Sabían ustedes que el papel lo traían de China? Ustedes dirán, ¿por qué el papel lo hacen los chinos? Pues allá lo hicieron por primera vez los chinos, el papel, porque en el papel hacían chinitos, así le hacían chinitos el papel, eran de China, ¿verdad? Entonces, el papel China, luego le dicen, la pólvora también de China, ¿verdad? Nomás que los chinos lo ocupaban la pólvora para hacer juegos artificiales bien bonitos, ¿verdad? Entonces, dice, revisa el mapa de la página 133 para que observes cuáles eran y dónde estaban los principales puertos de Nueva España. Entonces, la número 20 le vamos a poner, qué traían, qué cosas de lujo traían desde Asia. Ok, número 21. Van a poner aquí, como dice aquí, revisa el mapa de la página 133 para que observes cuáles eran y dónde estaban los principales puertos de Nueva España. Aquí van a poner qué puertos había en la Nueva España, en la número 21. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, una pintura, miren, bien bonita, donde estaban los caballos, ¿verdad? Del descanso, dice, una recua, dice, conjunto de animales de carga que se usan para transportar mercancía. Esas se le llamaban las recuas. Pero ustedes dirán, ¿qué es recua? Una recua porque era un grupo de animales y de personas que llevaban la mercancía. Y pintura es una pintura de alemán Mauricio Rugendas, artista que viajó a México durante la primera mitad del siglo XIX. Ok. Entonces, miren, aquí vemos nosotros, por ejemplo, el mapa de la Nueva España. Vemos nosotros aquí en este mapa, ¿verdad? Los principales gobiernos donde había y donde se vendían principalmente algunos productos como ganadería, por ejemplo. Miren, aquí están los puntos rojos: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Valladolid, México, Guadalajara, Puebla, Oaxaca. Se vendía ganadería
El maíz y trigo, aquí en esta parte, Valladolid, Guadalajara y Guanajuato. Maíz y pulque, aquí en el centro, Puebla. Grana, cochinilla, color rosa en Oaxaca. La cochinilla del nopal, acuérdense, ahí se vendía también. Ok, entonces vamos a ver aquí, ¿qué vamos a hacer con este? En la pregunta número 22, pregunta 22, sí, ya vamos a la 22. En la pregunta 22 vamos a hacer una lista de los productos que se vendían en qué lugares. Aquí está, por ejemplo, la ganadería y minería, ¿en qué lugares? Maíz y trigo, maíz y pulque, grana, cochinilla y maderas preciosas en lo verde. Acá miren, se vendían maderas preciosas, ¿sí? En Campeche, toda esta parte de Campeche, al plano de Campeche. Estas son, entonces, pónganle ustedes aquí, hagan una lista de qué es lo que se producía, en qué lugares se producía todo eso. Las regiones económicas, dice, principalmente los puertos y mercancías. De Acapulco, por ejemplo, también, que dicen que iban al puerto de Manila o Filipinas, es otro lugar allá en Asia, y aquí se iban a Filipinas y a Manila, se llama Manila o Filipinas. Entonces también se iba a Perú, por ahí, para comerciar con ellos, ¿sí? Entonces, esa sería la pregunta número 22. ¿Sí? 23. La número 23. Vamos a decir, ¿hacia dónde se iba de Acapulco? ¿Hacia qué lugares se iba a Acapulco? Aquí está. ¿Hacia qué lugares se trasladaba? ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, un plano del puerto de Veracruz de hace mucho tiempo, y acá está el de Acapulco, un plano de Acapulco de hace muchísimo, en el siglo XVIII, y los dos son del siglo XVIII. Ok, entonces, dice aquí, para la venta de ciertos productos era necesaria la autorización del virrey. O sea, el virrey decía qué cosas se tenía que vender y qué cosas se tenía que comprar. O sea, dice, así se podía obtener más beneficios para la corona. O sea, que porque todo era para la corona. O sea, ¿para cuál la corona? No, es que la corona, esa para la corona. No, esa no. Es la corona, es al rey. Le decían que estaba ya en España, era para él, ¿verdad? Entonces ellos tenían que decir qué es lo que sí podían vender y lo que no podían vender, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La pregunta número 24 sería, ¿qué era lo que autorizaba el rey? ¿Qué autorizaba el rey? ¿Autorizaba qué cosa? Ok, algunos productos como el tabaco, el alcohol y los naipes estaban bajo control de la corona. O sea, de la corona, o sea, el rey no quería que se vendiera eso, ¿verdad? Para obtener el pago de impuestos llamados alcabalas. Como frecuencia, estos bienes eran objeto de contrabando. ¿Qué quiere decir? Que los vendían por allá, ¿verdad? Pero como dicen ahí, por abajo del agua, luego dicen, ¿verdad? Entonces las alcabalas, me suena a balas. Entonces dice las alcabalas, entonces era para obtener el pago de impuestos, dice. Estaban el alcohol, entonces estos productos, el tabaco, el alcohol y los naipes. ¿Qué son los naipes? Las cartas que para jugar, ¿verdad? Estaban bajo control del rey, ¿verdad? Del rey. Para el pago de impuestos, quiere decir que si pagaban, tenían que ocupar todo eso que les daba, ¿verdad? Como premio. Ok, el comercio, entonces el número 25, ¿qué productos los controlaba la corona para obtener el pago de impuestos? ¿Qué productos? Aquí. Número 26. Dice, el comercio se volvió tan importante que el rey decidió regularlo y autorizó la fundación del Consulado de Comerciantes en la Ciudad de México. ¿Ustedes qué es un consulado? Es como un lugar, ¿verdad? Es un lugar que ellos
pusieron para controlar la venta y compra de productos para que no cualquiera pudiera vender y comprar lo que quisiera. Entonces, por eso pusieron ellos ahí los comerciantes, ¿sí? Ok. Entonces, la número 26 sería, a ver, ¿para qué se autorizó la formación de un consulado? Consulado. Ok. Dice, ¿a cuál acaparó las actividades comerciales durante casi todo el periodo del virreinato? ¿Qué quiere decir que acaparó? Acaparó, ¿qué quiere decir? Que ellos eran los únicos que podían decidir qué comprar y qué vender, a quién le van a comprar, a quién le iban a vender. Eso se le llama acaparamiento, ¿sí? O también tiene otro nombre, también se le llama monopolio, ¿sí? Monopolio. Entonces dice ahí, por ejemplo, dice, hasta que a mediados del siglo XVIII la corona fundó dos nuevos consulados en Veracruz y Guadalajara. Número 27 sería en donde pusieron los dos consulados. Y por último dice, los principales problemas a los que se enfrentó el comercio marítimo fueron la piratería. Ya había piratas en aquel entonces. Los piratas eran los que robaban, los rateritos, como quien dice, pero en el mar. Y también venían a veces en la tierra esos piratas, ¿verdad? Entonces, llegaban esos piratas, ¿verdad? Se enfrentaban unos a otros y les quitaban. Dice, esos son los problemas que se enfrentó el comercio del mar. Fueron la piratería, entonces, el contrabando, por ejemplo, o sea, el contrabando quiere decir que vendían sin autorización del rey, ¿sí? Entonces eso no estaba permitido. Y los huracanes y el monopolio que de algunos comerciantes le decían, huracanes, es el monopolio. ¿El monopolio qué es el monopolio? Nomás así que es un mono. Es un mono que tiene polio, van a decir. No, no es un mono que tiene polio. El monopolio es un mono, pero es otro mono, ¿verdad? Es un mono que dice, nomás cómprenme a mí, yo les vendo a ustedes, cómprenme, yo les vendo. Se llama monopolio porque el mono nomás quiere para él. Por eso se le llama monopolio. Entonces, a la pregunta número 28, ¿qué es un monopolio? Aquí está, ¿no? ¿Qué es un monito? Control exclusivo de la venta y compra de un producto. Entonces quiere decir que ellos acaparaban ahí, tenían un monopolio que nada más ellos querían, ¿no? Nada más comprarle y venderles a un solo mono, a un solo mono, o sea, pues una persona, a ver, nada más. Ok, y aquí miren, ven algunos objetos de uso cotidiano del siglo XVIII. Un reloj de bolsillo, por ejemplo, aquí vemos un reloj de bolsillo bien bonito, que lo ponían en la bolsa, ¿sí? ¿Verdad? Está también, por ejemplo, una imagen femenina, dice aquí, dice un costurero, aquí está el costurero, un abanico con incrustaciones de carey, con un paisaje mexicano pintado. Aquí está el paisaje, se ve el paisaje bonito. Era para las mujeres, la elegancia de las mujeres. El abanico, dice, con incrustaciones de carey, con un paisaje mexicano pintado y una medalla de plata. Y aquí está la medalla de plata, cuya cara visible que reproduce el nao de China. Aquí está un nao, miren, el nao era un barco que traía mercancía. Un nao de China que conmemorar el comercio filipino. Entonces, esos traían de las Filipinas, de un país que se llama las Filipinas. Desde allá traían todos esos productos, ¿verdad? Entonces, todo eso, dice, aquí está el insecto de la grana o cochinilla del nopal, que decíamos que el orín hace que se ponga rojo. Aquí está, miren, la grana cochinilla que se obtiene del tono rojo. Y aquí vemos algunos hilos que se pintaban con la grana cochinilla, ¿sí? Con la grana cochinilla. Ok, entonces hasta aquí llegamos entonces con las preguntas, ¿verdad? Acerca de el comercio y la ganadería. Bueno, niños, esperemos que te haya gustado el día de hoy este tema del comercio, de la Nueva España, ¿verdad? Y también de la ganadería,
es importante que tú conozcas para que tengas mucho, pero mucho conocimiento. Bueno, niños, estuvo con ustedes el maestro Payaso, que ya merito vamos a regresar a clases, ya, ¿verdad? Ya vamos a estar ahí por más tiempo, para estar platicando más y más, ¿verdad? Y aprender muchas cosas, ¿sí? Bueno, niños, contesta estas preguntas y con ello repásala y vas a ver que te vas a llenar de mucho conocimiento. Bueno, niños, hasta la próxima. Estuvo con ustedes desde este lado de la pantalla el maestro Payaso. Ok, niños, hasta luego y adiós, hasta la próxima.